sobre los cuatro ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y atención, dice Apocalipsis capítulo 7, verso 1, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Allí en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, tomamos como parámetro este texto para nuestra semana. Libro de Lucas, en el capítulo 21, voy a hacer referencia a estos dos textos que hemos tomado como cabeza del estudio. Libro de Lucas en el capítulo 21 y en el verso 25. Entonces, dice la palabra, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa de los bravidos del mar y de las olas. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Observen, Apocalipsis capítulo 7 nos está hablando de las cuatro esquinas de la tierra y de los cuatro vientos. Repito, norte, sur, este y oeste. El libro de Lucas en el capítulo 21, verso 25 nos indica que las señales en el cielo, el sol, las estrellas, la luna, los eclipses, todo lo que estamos viendo recientemente, tienen que ver precisamente con que las gentes se encuentren muy confundidas y atemorizadas frente a todos estos fenómenos atmosféricos llamados ciclones, huracanes, terremotos y demás. Por lo tanto, dice la palabra, que sobrevendrán males a la tierra, sobrevendrán aún más circunstancias a la tierra. Muy bien, estos son los dos textos parámetros. Hoy quiero que me acompañe, por favor, al libro del Cantar de los Cantares en el capítulo 4 y vamos a tomar el verso 16 puntualmente. Libro Cantar de los Cantares en el capítulo 4 y en el verso 16. Léalo conmigo, dice esta palabra. Levántate, Aquilón, y ven, austro. Soplad en mi huerto y desprended sus aromas. Vengan a mí a su huerto, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. En este tema del libro Cantar de los Cantares, usted recordará, mi amado hermano, que aquí vemos cómo en los versos anteriores el rey describe básicamente a la novia cuáles son los frutos que él quiere que se produzcan en ese huerto. Y nos encontramos con algo muy interesante. La novia se levanta y declara una palabra y solicita dos vientos. Por favor, preste atención, verso 16, levántate, Aquilón, y ven, austro. ¿Qué son esos dos textos? Sé que usted los ha leído en muchas ocasiones y tal vez se ha conformado con entender que ahí está Aquilón y que ahí está austro. Pero ¿qué son Aquilón y qué son austro? Dígalo conmigo, son vientos. Y los vientos, Aquilón es el viento del norte, Aquilón, viento del norte, y austro, el viento del sur. Esta semana estamos entonces en el punto 3, ya en este día, hablando del viento del norte. ¿Qué es el viento del norte y por qué es tan importante? Los vientos del norte y los vientos del sur, tanto el uno como el otro, representan en nuestra vida pruebas y adversidades. Atención, pruebas y adversidades. Ya vimos el viento del este, el viento soleado, que es el viento que se origina trayendo todo tipo de castigo, todo tipo de destrucción. Es el que rompe toda ese orgullo, esa autonomía del hombre. Vimos el viento del oeste, que es un viento que ahora todo lo contrario. Recuerden cuando leímos ayer en el Éxodo, Moisés levanta la vara. Y Dios, dice la palabra, envía el viento del oeste y el viento del oeste limpia completamente las plagas, en este caso de langostas que habían inundado a Egipto hasta el punto de oscurecerla. Y dice que ni una sola langosta quedó porque todas fueron llevadas al mar. El viento del oeste es el viento que trae entonces limpieza, que trae claridad, que trae bendición. Ahora, el viento del norte, hay algo muy interesante con respecto a este tema del viento del norte. No sé si usted ha escuchado seguramente y te han preguntado alguna vez, ¿cuál es tu norte? El norte es un punto de referencia, el norte. ¿Cuál es tu norte? ¿Hacia dónde vas?
nosotros nunca le preguntamos algo, oye, ¿cuál es tu este o cuál es tu oeste? No, ¿cuál es tu norte? Norte queriendo significar una dirección, un punto de referencia. La Biblia nos menciona, por ejemplo, en el libro de Isaías, acompáñenme por favor por un momento, en el libro de Isaías, en el capítulo 14 y en el verso 13, Isaías capítulo 14, verso 13, nos hace referencia al viento del norte. Y cuando nos hace referencia al viento del norte, nos dice que del norte está el estrado de Dios. Libro de Isaías capítulo 14, verso 13 dice, tú dices en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre este texto bíblico puntualmente se han hecho muchas referencias queriendo significar que el estrado, el trono de Dios se encuentra al norte. Y si usted observa la brújula, el campo magnético siempre marcará el norte, el norte, el norte, el norte. Toda dirección apunta al norte. Y estos vientos del norte, cuando vienen, son los vientos fríos. Recuerden que vienen del polo. Esos vientos fríos traen ese frío naturalmente. El refresco es el tiempo en el que las hojas empiezan a perder, los árboles, empiezan a perder las hojas. Y en este tiempo es cuando precisamente el Señor nos quita todo aquello que se empieza a secar. ¿Qué nos representa tipológicamente el viento del norte? Todos hemos pasado por esta circunstancia. Tal vez cuando tú vivías en algún tipo de religión o de creencia y entonces viene el neuma. Recuerden que el griego neuma, que significa viento, o en hebreo el rúa, que significa espíritu, nos habla de un viento. Pero cuando ese viento del norte ha venido a tu vida, entonces tu vida pasa a un proceso de renovación, de transformación, de conversión, es decir, hay un cambio. El viento frío, dijimos entonces que es el viento aquilón, el viento del norte. Ese viento lo que hace es desprendernos, si me permiten la expresión, así como las hojas se desprenden de los árboles. Entonces este viento frío viene a nuestra vida, nos trae frescura, por supuesto, pero también a su vez nos desprende, nos desgarra toda aquella tradición, toda aquella religión, toda aquella contaminación, toda aquella adicción que podemos tener en nuestra vida. Es decir, que el tiempo del norte es tan importante en nuestras vidas porque nos da dirección. El viento del norte nos empieza a limpiar y, repito, a desprender de toda contaminación que haya en nuestra vida. Por lo tanto, aquí vemos entonces en el texto que hemos tomado como parámetro hoy, en qué momento este viento del norte lo que hace es decirnos a cada uno de nosotros, es un tiempo de cambiar tu posición, es un tiempo de cambiar tu principio humano, es un tiempo de ver, de revelación. Dígalo conmigo, es un tiempo de revelación. Es un tiempo en el que el Señor empieza a llenarte de cosas nuevas, de expectativas nuevas. Por eso me gusta tanto ese lema que repito con tanta frecuencia. El viento del norte nos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y ese modelo lo vemos con mucha frecuencia en el caso particular de las personas que hemos viajado de una nación a otra o que hemos salido de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestros principios y como emigrantes a otra nación tenemos que aprender una nueva cultura, una nueva manera de vivir, pero cuando venimos al propósito en el llamamiento de la palabra, cuando nosotros no solamente somos oidores, sino que ahora nos convertimos en hacedores de la palabra, pues corre un viento frío. Yo quiero referirme puntualmente a las personas que por primera vez se acercan a la Biblia. Nos decían en algún tiempo que la Biblia, el que leía la Biblia se enloquecía, y en realidad la Biblia misma nos dice que para el hombre todo esto es locura. Pero para quienes estamos en el rúa, en el viento, en el espíritu, en el neuma de Dios, entendemos que solo la palabra la podemos recibir por revelación. ¿Qué trae revelación a nuestra vida? El viento del norte, ese frío que nos penetra, ese frío que nos congela, porque atención, todo aquello que contamina, permítame hacer la reflexión con el caso de
en nuestras casas tenemos seguramente todos un freezer, un congelador, una nevera, lo llamamos en muchos otros lugares, el freezer. ¿Cuál es el propósito de ese equipo? El propósito de ese equipo es que al colocar los alimentos en este lugar, ya sea en el área de la temperatura baja o en el lugar de congelamiento, estos alimentos no se dañen, estos alimentos no se contaminen. Y de alguna manera esto es lo que el viento del norte hace cuando viene a nuestra vida. Es decir, nos permite, si me permite usar esta expresión, congelar el principio, adaptarnos a una nueva palabra, abrigarnos de la palabra que nos da luz, que nos da vida, que nos da calor y apartarnos de la contaminación. Creo que el paralelo o el ejemplo que estamos haciendo es muy práctico. Los alimentos los depositamos en este freezer, en este congelamiento, para que no se contaminen. El viento del norte viene para que nosotros no nos contaminemos, estemos apartados de toda contaminación del mundo. Pero también es cierto que usted alguna vez ha pronunciado este dicho popular que dice: wow, recibí esa noticia y quedé frío, quedé congelado, quedé paralizado. ¿Por qué? Porque cuando venimos de una vieja manera de pensar, cuando venimos de la vieja manera de pensar en el mundo, en la mente humana, en nuestras propias fuerzas, dice la Biblia, en nuestras propias concupiscencias, pues definitivamente estamos caminando en nuestra propia voluntad. Pero cuando venimos al tiempo en la palabra, dice la palabra que entonces nos despierta y nos congela, quedamos como paralizados porque empezamos a ver la Biblia y a conocer la verdad. Juan capítulo 8, verso 31-32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os va a paralizar. ¿Por qué? Porque quedamos estupefactos cuando vamos a la palabra y encontramos algo nuevo, algo que parecer ya lo entendíamos, pero lo entendíamos en nuestra propia fuerza. Pero ahora cuando venimos a la revelación de la palabra, dígalo conmigo, el viento del norte trae consigo revelación. ¿Qué es la revelación? Conocer la bendita palabra del Señor. Así es que cuando hablamos de los vientos del norte, mis amados, en el libro de Cantares lo mencionamos. Levántate, dice la palabra, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo, pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido, han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven conmigo. Este es el tiempo entonces de las lluvias, y aquí las lluvias nos están representando que viene la palabra fresca. Es el tiempo de un alivio en nuestros corazones. Es el tiempo de entender que no es en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, sino en el principio y en el propósito de Dios. Dígalo conmigo: sin Dios nada podemos hacer. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las circunstancias contrarias que a diario enfrentamos, sin Dios nada podemos hacer. Así es que estos vientos del norte, dígalo conmigo, son un refrigerio. Necesito los vientos del norte para que los vientos del norte tomen el huerto, lo refresquen, lo limpien y se produzca el aroma. Es la palabra del Cantar de los Cantares, se produzca el aroma y nos dé la templanza. ¿Qué significa que nos dé la templanza? Que nos dé la convicción, que nos dé la fuerza, que nos dé el carácter para permanecer en el propósito y en el llamamiento para el cual Dios nos ha escogido. Así es que, mis amados hermanos, en este servicio del viento del norte también es importante, y lo estamos viendo a través del libro de Ezequiel. Dice en el capítulo 1, en el verso 4: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Así es que este viento del norte, mis amados hermanos, es el viento que nos va a hablar de todo aquello que para nosotros es desconocido. El viento del norte nos trae revelación, el viento del norte nos trae templanza, el viento del norte nos trae
buenas noticias, las buenas nuevas que nosotros debemos conocer. Y este viento del norte nos habla de todo aquello que para nosotros es desconocido, Saben, aún la ciencia, con tanto que avanza día tras día, cuando se han encontrado frente a encrucijadas, cuando se han encontrado frente a situaciones difíciles de resolver, la respuesta a los científicos, la respuesta a la ciencia, la han podido encontrar precisamente yendo a la palabra, escudriñando la palabra, aprendiendo la palabra, y allí han encontrado las respuestas a todo aquello que humanamente no podíamos identificar. ¿Cómo es esto? El viento del norte nos habla de todo lo desconocido, el viento del norte nos habla de revelación, y como dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 33 verso 3, dice: clama a mí y yo te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Así es que cuando llega este tiempo del viento del norte, es el tiempo de que abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, porque el Señor nos mostrará las cosas que tenemos que aprender, las nuevas cosas que tenemos que aprender a valorar y aprender a vivir. Este tiempo del viento del norte es un tiempo que clarifica nuestras ideas, es un tiempo que nos da la experiencia de entender lo que anteriormente no entendíamos. El viento del norte nos muestra que muchas de las cosas que la cultura, el folclore, la tradición, las generaciones nos enseñaron, no es como tal vez nos lo han enseñado por tantas generaciones, sino que venimos a la palabra y el viento del norte nos trae el conocimiento. Dígalo conmigo, la sabiduría. Dígalo conmigo, el temor a la palabra. Y el temor a la palabra aquí no significa miedo, significa honra, significa reconocimiento, significa que realmente estamos frente a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de sabiduría es importante entender que la sabiduría es precisamente el temor a la palabra, el temor al conocimiento que la Biblia nos da de todo lo que anteriormente para nosotros era desconocido. En el libro de Job, en el capítulo 37 y en el verso 9, nos habla de la claridad del frío y del fresco. Es importante entender que después del viento del este, el viento del desierto, el viento solano, después del viento del oeste, que es el viento de la bendición, viene el viento del norte, y el viento del norte produce frescura, reposo, descanso, apertura, conocimiento, templanza, carácter, y nos da la más importante revelación de la palabra. Así es que, mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional para el día de hoy. Hemos avanzado ya en 3 de los 4 vientos, y mañana en nuestro cierre, no te lo puedes perder, mañana haremos nuestro cierre hablando del viento del sur y cerramos haciendo una conclusión de cada uno de estos puntos que ya hemos tratado. Recuerda, el propósito de estos breves minutos de estudio bíblico devocional es tan solo sembrar una semilla en tu corazón de la palabra, escudriñar la palabra. Ahora ya te dejé los textos bíblicos. Recuerden, estamos en el principio básico de Lucas capítulo 21 verso 25, Apocalipsis capítulo 7, hoy vimos el libro de Cantares, también hemos visto la historia de Job, hemos visto en Éxodo cómo nos habla de los vientos del norte, los vientos del este, los vientos del oeste, y mañana veremos en nuestro cierre la importancia en nuestra vida del viento del sur. Soplo, y que haya un soplo del Ruach HaKodesh sobre su vida, para que ese viento del norte te lleve a la revelación, te traiga frescura y nos aparte de toda contaminación del mundo. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda, recordándoles que es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua, y por supuesto para ustedes bendiciones. Shalom, un muy buen día. Gracias por compartir el video, gracias por dar un like, gracias por sus mensajes. Particularmente les agradezco que escriban, me envíen sus notas, sus mensajes, y que el Señor les está mostrando a través de todo este tiempo de estudio bíblico devocional. Bendiciones, un muy buen día.